Buenos días, niños de cuarto básico. Les habla nuevamente el profesor César y en esta oportunidad les estoy haciendo un video de ciencias para reforzar y recordar los tipos de fuerza. Esto es algo que ya hemos trabajado en otras clases de Zoom, pero no está de más repasarlo. Además, al final del video se encuentran o se van a encontrar con una actividad que deben hacer en sus cuadernos. El objetivo de esta clase tiene que ver con, como dije, identificar fuerzas por contacto y de distancia. Y también algunos tipos de fuerza de distancia y de contacto, que son importantes que las conozcan. Entonces vamos a partir informando o recordando, mejor dicho, los tipos de fuerza de contacto. Entendemos que una fuerza de contacto es donde necesariamente los cuerpos que están en interacción, ya sea el agente y el receptor, deben estar tocándose. Ustedes pueden ver acá tres animaciones donde se está ejemplificando las fuerzas por contacto. Tenemos a esta persona que va a lanzar este balón, que para lanzarlo debe tocarlo y darle impulso. Esta otra persona que está levantando esta pesa, que obviamente está tocándola ahí con sus manos para poder establecer la fuerza. Y estas dos personas acá que están entrenando, donde también una al momento de lanzar una patada hacia la mano de la otra persona debe tocarla, ¿ya? Entonces, las fuerzas por contacto, para que se produzcan necesariamente tiene que haber un contacto o tienen que tocarse el agente y el receptor. No así las fuerzas de distancia. En las fuerzas de distancia se produce más bien una atracción entre objetos, donde el agente atrae al receptor hacia él. Acá ustedes pueden ver esta imagen, que esto corresponde a un imán que tiene polaridades positiva y negativa, y obviamente este imán acá tiene la capacidad de atraer metales hacia él. Ya en ningún minuto los va a tocar para atraerlos, sino que simplemente los atrae. Cuando los atrae se establece la fuerza, ¿ya? Entonces, para que tengan clara la diferencia, en las fuerzas por contacto yo debo tomar y tocar el objeto al cual le voy a aplicar la fuerza para que se produzca correctamente la fuerza. En cambio, en las fuerzas de distancia, yo atraigo. Busco un objeto, como en este caso este imán, que atrae objetos metálicos hacia él. Ya, hay un tipo de fuerza de distancia que es muy importante que ustedes conozcan, que también lo hemos trabajado en clases. De hecho, hicimos el instrumento para medir las fuerzas, que es el dinamómetro, y ustedes se dieron cuenta que todos los objetos que están ahí, o sobre el dinamómetro, son atraídos hacia abajo, ¿ya? Y con el desplazamiento o el deslizamiento del resorte, pueden saber la cantidad de fuerza aplicada, o sea, el peso, ¿ya? Que se mide en newton. Entonces, como les estaba diciendo, otro tipo de fuerza de distancia que no es solo el del imán, tenemos acá, en la siguiente imagen, la fuerza de gravedad o el peso, ¿ya? La fuerza de gravedad es la fuerza que ejerce el centro del planeta hacia los cuerpos que están sobre ella y alrededor de ella. Ustedes acá pueden ver, acá está nuestro planeta, ¿ya? Que es principalmente agua, ¿ya? Tenemos acá a personas que obviamente, igual que nosotros, está en la superficie, está pisando suelo, debido a que el centro del planeta nos atrae a todos hacia la superficie. Y como dice acá, también la fuerza de gravedad actúa sobre los cuerpos que están alrededor de la Tierra. Como este avión, que se mantiene a pesar de que está del aire, se sigue manteniendo alrededor del planeta sin irse hacia las capas superiores o hacia afuera de la atmósfera, o sea, del espacio. También tenemos que considerar que la Tierra también atrae a los cuerpos que son más pequeños. En este caso tenemos que la Tierra es capaz de ejercer gravedad hacia la Luna, porque es un cuerpo de menor masa que se encuentra, obviamente tiene un tamaño más pequeño, que se encuentra girando alrededor de la Tierra debido a esta gravedad que la Tierra ejerce hacia la Luna. Y a la vez, como ustedes también ya lo saben, la Luna también tiene su gravedad y la interacción que establece con la Tierra es que regula las mareas, ¿ya? Para que el mar esté funcionando adecuadamente con sus movimientos dependiendo de la fase de la Luna en la cual se encuentra, ¿ya? Tenemos acá que
el peso de un cuerpo o la gravedad de un cuerpo depende mucho de la masa de ese objeto o de ese cuerpo. Es decir, que mientras mayor sea la masa, mayor será su peso. Y en caso contrario, entre menor sea la masa, menor es su peso. Ustedes pueden ver acá en esta imagen que tenemos dos astronautas, ¿ya? Uno está en la Tierra o sobre la Tierra y uno está sobre la Luna. Si vemos los pesos, vemos que la Luna tiene un peso de 200 newtons. En cambio, la Tierra tiene 1200 newtons. Si ustedes se dan cuenta y leen lo que yo les acabo de explicar, que está acá arriba, el peso tiene que ver con la masa del cuerpo. La Luna es más pequeña, por eso su peso es menor que en el caso de la Tierra, porque en el caso de la Tierra tiene un mayor tamaño, por lo tanto el peso de este astronauta es mayor, ¿ya? Entonces, en menos masa tenga el cuerpo, como en este caso de la Luna, menos el peso. Entre más masa tenga el cuerpo, mayor cantidad de peso. Si acá este mismo astronauta lo ponemos sobre Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, obviamente va a tener un peso mayor, ¿ya? Y si ahora lo ponemos sobre el Sol, que es una estrella mucho más grande, que tiene mucho más gravedad, pues atrae a todos los planetas del sistema solar que giran alrededor de ella, nos vamos a encontrar que si pudiésemos colocar este astronauta sobre él, tendría mucho más peso, mucho más newton, debido a que su masa es mayor, ¿ya? Ahora, algo que nunca va a cambiar es la masa del cuerpo que está ubicado en diferentes puntos del espacio. Ustedes se fijan acá mismo en la lámina, claro, tienen pesos distintos, pero la masa es la misma. Es esta persona masa 120 kilos, acá en la Tierra, como ven acá, masa 120 kilos. Si se traslada a la Luna va a seguir masando exactamente lo mismo. Si se trasladara a Júpiter va a seguir masando exactamente lo mismo, 120 kilos. Solo que lo que va a cambiar son los pesos, debido a que la masa del lugar sobre el cual está puede ser mayor o puede ser menor, ¿ya? Resumidas cuentas, el peso de un cuerpo depende de la masa del cuerpo sobre el cual esté actuando, y las masas, si yo estoy en diferentes lugares, no cambian, ¿ya? Lo pueden ver con otro ejemplo. Si no, ustedes, niños de 10 años, tienen una masa, por poner un ejemplo, de 45 kilos, si son astronautas y viajan a Marte o viajan a la Luna, su masa va a seguir siendo la misma aunque estén fuera del planeta, ¿ya? Pero su peso va a cambiar porque la Luna es más pequeña que la Tierra, por lo tanto, como vemos acá, van a tener menos peso, y Marte tendrían un peso relativamente similar a la Tierra, ya que tiene un tamaño muy parecido en cuanto a masa. Bien, ahora vamos a ver que dentro de las fuerzas por contacto tenemos una fuerza que se llama fuerza de roce, que también la trabajamos en una de las clases. La fuerza de roce es la fuerza contraria al movimiento, ¿ya? También se le llama fuerza de fricción, ¿ya? Y es contraria al movimiento porque siempre actúa en sentido contrario hacia el cual ustedes están ejerciendo una fuerza. Acá ven una imagen donde tienen a esta persona que está moviendo o aplicando fuerza para poder mover esta caja con juguetes, lo está aplicando hacia adelante. Acá dice fuerza que provoca el movimiento. Obviamente, si la fuerza normal es hacia adelante, el roce, si la definición me dice que es la fuerza contraria, debiese venir hacia atrás, ¿ya? El roce siempre va a tener la misma cantidad o la misma magnitud de fuerza que la fuerza normal, o sea que la fuerza aplicada. Si vemos esto en otro ejemplo, si yo levanto un cuaderno del suelo, ¿ya? Obviamente la fuerza la estoy haciendo hacia arriba, esa es la fuerza normal, la fuerza aplicada. Y el roce aplica en sentido contrario, o sea, hacia abajo, ¿ya? Y un último ejemplo, si yo ahora empujo una muralla, la fuerza va hacia dentro de la muralla, me refiero a la fuerza aplicada, y la fuerza de roce iría al revés, en sentido contrario, o sea, hacia afuera de la muralla. El roce es súper importante, ya que el roce, en el caso de nuestro planeta, regula los movimientos para que tengamos control de ellos, ¿ya? Y como vuelvo a decir, se llama fuerza de roce o fricción. Existen diferentes tipos de roce, básicamente tres,
¿ya? Y esta diferencia depende de la superficie en la cual se esté moviendo un objeto o las características del objeto. Nos vamos a encontrar en primer lugar con la fuerza de roce dinámico, como pueden ver acá. Se produce cuando tenemos dos superficies sólidas, en este caso un suelo sólido y una caja sólida, que están en contacto y existe un resbalamiento entre ellas, o sea, un deslizamiento, porque ustedes están deslizando. Este tipo de roce se puede llamar roce dinámico o roce deslizante. Y va a ser distinto dependiendo de la rugosidad que tenga la superficie. Si una superficie es más lisa, es mucho más fácil poder desplazar este objeto, en este caso hacia adelante, y por lo tanto el roce como va hacia atrás es menor porque cuesta menos desplazarla. En cambio, si yo traslado o desplazo esta misma caja ya en una superficie más rugosa como piedrecilla o arenilla, me va a costar mucho más moverla o hacer que avance debido a que el suelo me pone obstáculos. Por lo tanto el roce también va a ser un poco más fuerte porque me va a costar más producir el movimiento. Tenemos un segundo tipo de roce, que es el roce de tipo rodante, que se produce cuando tenemos un cuerpo que tiene ruedas, como en este caso estos patines, ¿ya? Y que se deslizan sobre una superficie sólida, ¿ya? Obviamente, cuando tenemos un cuerpo que tiene ruedas, es mucho más fácil desplazarse, es mucho más fácil conseguir velocidad, lo que indica que el roce es de menor magnitud. Esto también va a depender de la superficie. Si la superficie es lisa y es plana, cuesta menos moverse. En cambio, si yo voy en una montaña con ruedas tratando de subir, el roce va a ser mayor porque me cuesta más subir. Pero si lo hago al revés, bajo en una pendiente o una rampa, si lo hacen con un skate, hacia abajo el roce va a ser menor porque me va a costar menos poder llegar abajo, al menos la oposición que opone el viento al movimiento. Y por último tenemos el roce de tipo, o el roce de fluido mejor dicho, que es cuando tenemos un cuerpo que se desliza sobre un fluido. Los fluidos son los líquidos y los gases. Acá ustedes ven una imagen de una persona que se está deslizando en un parapente o en un paracaídas. Obviamente viene hacia abajo, por lo tanto el roce acá va a aplicar hacia arriba, ¿ya? ¿Quién va a ejercer este roce? El aire. Generalmente el aire, de hecho el aire es el que ejerce roce o ejerce la fuerza contraria. En este mismo ejemplo tenemos que la dirección de esta persona, si viene bajando es vertical, el sentido es abajo, el tipo de roce es de fluido, ¿ya? Y está aplicando hacia arriba. Ahora, esto también yo lo puedo aplicar en el agua porque el agua también es un fluido. Entonces el agua también ejerce un tipo de roce de fluido. Bien niños, ahora a ustedes les corresponde hacer actividad. En esta primera actividad, como dice acá, tienen 8 imágenes, ¿ya? Y tienen que señalar en cada caso si se trata de una fuerza ejercida correspondiente a fuerza de gravedad o fuerza de roce. Bien, entonces acá lo que les conviene hacer en su cuaderno, porque esto tienen que desarrollarlo en el cuaderno, es colocarle una letra o un número a cada una de las imágenes y van colocando si es una fuerza de gravedad la que se está ejerciendo o una fuerza de fricción o roce. Consideren que estas fuerzas están siempre presentes en la aplicación de cualquier tipo de fuerza, pero tienen que ver de acuerdo a la imagen cuál es la que está en mayor predominio. ¿Ya? Por ejemplo, esta persona que está botando un objeto hacia abajo, ¿qué fuerza está más presente? ¿Gravedad o roce? Y ustedes lo completan en su cuaderno. Luego tenemos una segunda actividad, ¿ya? En donde yo quiero que dibujen un ejemplo para cada tipo de roce. Para un tipo de roce deslizante, un tipo de roce rodante y un tipo de roce de fluido. Aparte de hacer el dibujo con el tipo de roce, quiero que marquen el roce. Recuerden que el roce es la fuerza contraria al movimiento, ejercida por el aire. Y una última actividad donde quiero que expliquen por qué la fuerza de gravedad se considera una fuerza a distancia, ¿ya?
Entonces esto lo hacen en su cuaderno y lo revisamos en la próxima clase. Así que estén bien, hasta la próxima clase.